Bueno, sobre el tercer informe de gobierno hemos pedido también las reacciones, las ideas, la perspectiva de dos analistas y periodistas, Álvaro Delgado y Salvador Camarena, que nos acompañan esta tarde. Ambos, gracias por la oportunidad de este intercambio. Bueno, el presidente, me llama la atención, dice hay un cambio de mentalidad del pueblo, habla de una transformación en marcha difícil de revertir. Contigo empiezo, Álvaro Delgado. Si tuvieras que describir a la audiencia internacional de qué transformación en marcha que es difícil revertir, ¿qué dirías? ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Salvador. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, el presidente de la República hoy en este mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, que por la tarde entregará ya de manera formal al Congreso, habla justamente de las bases que ya estableció en estos 3 años de gestión y que a juicio de él son irreversibles. De manera particular, por supuesto, se refiere al punto número 1, combate a la corrupción. Punto número 2, la austeridad que ha impuesto también en su gobierno. En tercer lugar, al freno a la condonación de impuestos, que en buena medida tiene que ver con otro de los aspectos que él también ha definido como las bases, y es impedir que haya condonaciones fiscales a las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras, y también que no se va a solapar los fraudes fiscales que han sangrado la economía del país durante mucho tiempo. Y otro aspecto fundamental en la parte social tiene que ver con los programas sociales que inclusive ya fueron elevados a rango constitucional. De manera particular, sí, las pensiones de adultos mayores y a los sectores más vulnerables de la población. Eso es fundamentalmente lo que él dice es ya irreversible o va a costar mucho trabajo que se revierta. Salvador Camarena, ¿coincides? ¿Irreversibles estos cambios que describen a un México instalado en ese escenario? México, el México de la impunidad todavía, el México donde el Estado de Derecho, pues digo, antes de este mensaje y después del mensaje, pues todavía tiene un enorme desafío por resolverse, por mejorarse. Gracias, Gaby. Saludos a Álvaro. Yo coincido en que el presidente ya logró instalar en el centro del debate, desde la campaña, pero ahora en el ejercicio del gobierno, una agenda social. Es incontrovertible que hoy no se entiende la política en México y en el futuro próximo sin que debatamos cómo hacemos para combatir la desigualdad, para poner en el centro del debate siempre a los pobres. Falta mucho, pero creo que eso podemos acreditarle al presidente López Obrador. Ya no me imagino una campaña presidencial en el 2024 que no diga cómo solidificamos las pensiones, cómo las hacemos viables, cómo hacemos que un modelo de desarrollo no deje otra vez a más de medio país detrás en el rezago, en la pobreza, pero eso a nivel discursivo sí lo ha logrado el presidente. Sus números dicen otra cosa y los números son parciales. No creo que la labor de gobierno esté terminada. Si bien el discurso presidencial habla ya con mucha vanagloria de que podría irse tranquilo, que su conciencia le dicta que ya está todo listo para que él en cualquier momento se pueda ir y solo el creador o la naturaleza dispondrán si termina su mandato. El centro del debate para una política social que no vuelva a instalarse en México, dejando a medio país rezagado, creo que ese es un acierto de este presidente. Pero fuera de eso, faltan todos los resultados. Faltan los resultados en lo que ya decía Álvaro, en la lucha contra la corrupción. Hay unos casos muy sonados, pero muy pocas nueces. Falta mucho todavía para que sepamos si la austeridad que propone el presidente de la República es funcional. Ha habido también un adelgazamiento del gobierno, pero no sabemos si es funcional. Entonces estamos a la mitad de un camino, pero todavía no sabemos si lo que fue una buena filosofía se instalará con resultados halagüeños. Yo me pregunto, Álvaro, en todo el mundo los gobiernos han tenido que destinar una cantidad importante de recursos. Tú sabes que México en las mediciones pues no fue de los que más dinero dio. Hay quienes dicen que México no es un país rico, pero México tampoco es un país pobre, para apoyar a su población, sobre todo la clase media. Yo me pregunto, la ausencia de mencionar que esto no lo logra un gobierno sin el apoyo, sin la colaboración de un sector privado,
Me hace pensar en la narrativa de un presidente que tiene una popularidad muy cercana al 60% en la mayoría de las encuestas y que no necesita sumar más. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, políticamente, López Obrador es un presidente fuerte, alguien que tiene a la mitad de su sexenio un 60-62%, un promedio de 62%, por ejemplo, el ponderado de Oráculos da esa cifra. Evidentemente es un presidente que tiene respaldo popular. Tiene quizá un poquito más bajo de lo que tenía Felipe Calderón al llegar a su tercer informe de gobierno. Más, eso sí, que Enrique Peña Nieto, más que Ernesto Zedillo, más que el propio Vicente Fox. Pero, en efecto, el presidente se ha ufanado en este mensaje muy triunfalista al día de hoy desde un salón de Palacio Nacional de romper récords en muchos aspectos y en algunos de ellos sí, efectivamente, es incontrovertible. Pero por otra parte, también se le ha reprochado, en particular el año pasado, no haber dotado de recursos para apoyar a la preservación del empleo y pues el presidente hoy dice, no nos endeudamos y en efecto no ocurrió como sí lo propusieron los empresarios hace poco más de un año. Recordarán ustedes que el Consejo Coordinador Empresarial planteó un endeudamiento para el país de 4 puntos del Producto Interno Bruto y López Obrador dijo no. Y efectivamente lo que hubo fueron microcréditos, 3 millones informó hoy el presidente, y lo que hubo simplemente fue intensificar la entrega de apoyos económicos a los sectores más vulnerables de la población, y eso, dice hoy el presidente, sirvió precisamente para contrarrestar la crisis. Cayó, sin embargo, el 8.2% la economía el año pasado y ahora en el rebote puede superar el 6 puntos, pero todavía no estamos en los niveles de crecimiento que exige el país previo a la pandemia. No solo eso, Álvaro, Salvador, yo diría un crecimiento que viene apegado a la inercia de lo que es en Estados Unidos y lo que sí ha dado el gobierno estadounidense. México no es Estados Unidos, pero eso y las remesas que se presumen en récord cuando hoy sabemos que hay más mexicanos también saliendo de México, que es difícil entender que se pueda presumir. ¿Qué dices? Uno, hay una familia que está pasando por una situación adversa y en un modelo de familia, el padre de familia, la madre de familia sale y pide un crédito para enfrentarla. Y hay otro donde la familia decide que se va a apretar el cinturón y no saldrá. ¿Es bueno uno o malo el otro per se? No. El presidente es muy ortodoxo, quiso hacer esto de no endeudarse. Creo que dejó a muchos sectores tirados. Creo que muchísimas familias mexicanas tuvieron que rascarse con sus uñas. Eso creo que con el tiempo lo veremos en su real escala. Al presidente hay que reconocerle su ortodoxia, insisto, pero antes de que empezara la pandemia, Gabriela, ya había empezado el frenón económico. Este gobierno enfrió la economía. 2019 ya no crecimos. Hoy se quiere crecer al 2%, un 2% mediocre, siempre se ha dicho de los otros sexenios, pero hoy es la aspiración de este presidente, que hay que aceptar que también enfrentó una pandemia. En segundo lugar, creo que estamos hablando de concepciones. El presidente, tú decías hace un momento, sí le habla a un 60% que hoy le reconoce muchas cosas y con ese 60% quiere llegar al 2024 con una candidata o un candidato, lo que termine decidiendo él, porque va a ser el único elector, y con esos quiere perpetuar su movimiento al menos un sexenio más. Se vale, nada más que otra vez deja fuera a 30 y tantos % de la población que sí hubiera esperado más creatividad, más diálogo, incluso en el informe, que no es informe, sino mensaje que hoy dio, el informe, como bien decía Álvaro, lo va a entregar al rato, pero en el mensaje que dio no es hacia afuera, no abre puentes, no trata de saludar a empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios. Nadie quiere que se instale esta dinámica de las élites o las cúpulas, pero estamos hablando de un presidente que se ve al espejo, que habla sobre sí mismo, que da por cumplidos 98 de 100 compromisos y que entonces pasamos de una simulación que eran los días del presidente, cuando en los viejos tiempos priistas hablaba él frente a un Congreso mudo, a esto que es el presidente en un salón de Palacio Nacional hablando con sus leales y ya ni siquiera se presenta al Congreso.
Pues así están las cosas y la perspectiva de ustedes dos que la ha enriquecido esta tarde. Salvador Camarena, Álvaro Delgado, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Gusto saludarte, Salvador. Hasta luego. Igual, Álvaro, gracias.